Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a la sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología, en esta oportunidad para trabajar con el curso de Química para cuarto grado de primaria. Muy bien. Vamos a conocer nuestro propósito para poder saber con qué finalidad estamos iniciando nuestra sesión del día de hoy. El propósito de la sesión es que al término de la sesión, queridos estudiantes, ustedes van a estar en la capacidad de conocer a los óxidos ácidos e identificarlos en los productos que usamos en la vida diaria. Como desde nuestro conocimiento ya nosotros venimos trabajando en esta parte muy importante que es de la química, que es las funciones químicas. Estamos trabajando lo que son los óxidos. Sabemos que las funciones químicas están formadas por óxidos, hidróxidos, ácidos, sales. ¿Correcto? Dentro de los óxidos ya nosotros conocemos lo que son los óxidos ácidos, que lo hemos trabajado la semana pasada. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los óxidos ácidos. Muy bien. Recordando, el óxido, los óxidos están formados por la unión de un elemento más la unión del oxígeno. Un elemento químico más el oxígeno me da la formación de un óxido. ¿Correcto? Pero nosotros sabemos que los elementos químicos se clasifican en metales y no metales. Por lo tanto, podemos decir, si el oxígeno se une a un metal, se forma un óxido básico. Pero si el oxígeno se une a un no metal, entonces vamos a tener un óxido ácido. Un ejemplo de óxidos básicos, por ejemplo, son los metales, ¿no? Los fierros, todo metal que se expone al ambiente, donde llega la humedad, se empiezan a oxidar. Este óxido que se forma se conoce como óxido básico. Ahora, cuando vemos la chimenea de las fábricas, los tubos de escape de los carros, ese humo que empieza a salir, ese humo se llama óxido, ¿ya? Pero se forma por un no metal más el oxígeno. En este caso, el monóxido o dióxido de carbono, que se forma por el carbono más el oxígeno. ¿Correcto? El día de hoy vamos a trabajar lo que son los óxidos ácidos. Tema 22. Un óxido ácido se conoce aquellos compuestos binarios porque está formado por dos, que se obtienen al reaccionar un no metal con el oxígeno, donde el oxígeno siempre trabaja con -2. También hemos visto que en los óxidos básicos el oxígeno trabaja con -2, eso no hay que olvidarnos. Ahora, a los óxidos ácidos también se le va a conocer como anhidridos. Anhidridos o óxidos ácidos. ¿Por qué es un óxido ácido? Porque se va a unir un no metal más el oxígeno. ¿Cuál es la fórmula para un óxido ácido? Un no metal más oxígeno. Me va a dar la formación de un óxido ácido. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué se va a diferenciar de los óxidos que hemos estudiado la semana pasada? En que ahora vamos a trabajar con los no metales. No metal más oxígeno, óxido ácido. Muy bien. Vamos a la formulación. Estamos diciendo que un óxido ácido se va a formar por la unión de un no metal más el oxígeno, se forma un óxido ácido o llamado también anhidrido. Y como habíamos trabajado también, vamos a seguir la misma secuencia. Tengo el no metal con su estado de oxidación, que siempre va a ser positiva. Y tengo el oxígeno que tiene su estado de oxidación -2. Para formular el óxido, coloco primero el positivo, que es el no metal, luego del oxígeno. ¿Correcto?
para darle el subíndice, ¿qué hacíamos? Intercambiamos. Del no metal le pongo al oxígeno y del oxígeno le pongo al no metal. Y va en la parte de abajo y ya no tiene signo, va como subíndice. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá el cloro. El cloro tiene +3 y el oxígeno decimos que trabaja con -2, ¿correcto? Entonces vamos a intercambiar, del cloro le pongo al oxígeno. ¿Cuánto le correspondería al oxígeno? 3. Y del oxígeno le coloco al cloro. ¿Cuánto le colocaría al cloro? 2. Entonces, esta sería la fórmula de este óxido, ácido o anhidrido. ¿Correcto? Óxido, ácido o anhidrido. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Muy bien, todo está bien entonces. Ya está. No. Continuamos. Para la nomenclatura, para ponerle el nombre, vamos a seguir trabajando con la nomenclatura IUPAC, ¿correcto? Para la nomenclatura IUPAC se caracteriza por utilizar prefijos que indican los átomos que hay en el compuesto, los átomos que están presentes en el compuesto. Hemos dicho que si es un átomo, le corresponde mono. Para 2, di. Para 3, tri. Para 4, tetra. Tetra. Para 5, penta. Para 6, hexa. Hexa. Para 7, hepta. Hexa. Para 8, octa. Para 9, nona. Y para 10, Deca. deca. Muy bien. Estos prefijos se va a utilizar cuando le vamos a poner el nombre. Nombre viene de nomenclatura IUPAC. Muy bien. Vamos entonces a seguir. Ahora vamos a recordar, porque tenemos que saber los principales elementos, los no metales. A ver, carbono, su símbolo, C. Hidrógeno, H. Oxígeno, O. Nitrógeno, N. Flúor, F. Cloro, Cl. Yodo, I. azufre, S. fósforo, P. bromo, R. Muy bien, excelente. Estos símbolos tenemos que saber sus nombres, porque ustedes ya saben que vamos a utilizar para poder poner los nombres a nuestros óxidos. Ahora sí, nos vamos a los ejercicios. ¿Correcto? Realiza la fórmula y nombra según la nomenclatura IUPAC los siguientes compuestos. A ver, C. ¿Qué elemento es C? Su nombre. Carbono. Correcto. Carbono. Está trabajando con +3. Carbono. Correcto, carbono. +3. Y el oxígeno siempre trabaja con -2. Eso no se olviden, con -2. Para formular el óxido, colocamos primero el carbono, el elemento positivo, seguido del oxígeno. ¿Y qué hacíamos? Intercambiamos. Del carbono le pongo al oxígeno 4 y del oxígeno le pongo al carbono 2. Cuando se puede simplificar, ¿qué hacíamos? Simplificábamos, ¿correcto? Mitad 1, mitad 2. Entonces la fórmula sería carbono. ¿Cuántos carbonos me queda después de simplificar? 1. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Pero no le pongo nada. 2. Dióxido de carbono. Muy bien. Ahora, estamos diciendo que cuando usamos para los nombres, cuando era 2, se usaba di, ¿no es cierto? Entonces, para ponerle el nombre, como hay 2 oxígenos, sería dióxido de carbono, de carbono. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al segundo ejemplo. N. ¿Cuál es su nombre?
Nitrógeno, nitrógeno, Nitrógeno más 3 se va a unir al oxígeno que trabaja con menos 2. Para formular, primero colocamos el positivo, que sería el nitrógeno, seguido del oxígeno. Luego intercambiamos los estados de oxidación. Del nitrógeno le pongo el oxígeno, 3, y del oxígeno le pongo el nitrógeno, 2. ¿Correcto? ¿Puedo simplificar acá? No, porque es 2 y 3. Correcto. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Cuando es 3, ¿cuál es el prefijo que se usa? Tri, correcto. Trióxido de... Dióxido Muy bien. Acá Trióxido de nitrógeno. De dinitrógeno. Tri quiere decir Dióxido 3, ¿no es de cierto? dinitrógeno. 3. Y di quiere decir 2. Entonces digo trióxido de dinitrógeno. Muy bien. Vamos acá. Carbono, perdón. S. ¿Qué elemento es? Azufre. Correcto, Jessica, azufre. El azufre está trabajando con más 3 y el oxígeno está trabajando con menos 2. Siempre el oxígeno va a trabajar con menos 2. Para poder formular, ¿qué hacemos? Colocamos primero el azufre o el no metal seguido del oxígeno. Intercambiamos. Del azufre le pongo al oxígeno, oxígeno 6. Y del oxígeno le pongo al azufre, azufre 2. ¿Puedo simplificar? Sí, Miss. Sí. Mitad, 1, mitad, 3. Entonces ahí me queda... Dióxido de azufre. Dióxido de azufre, Miss. Mitad sería 1 y mitad sería 3, correcto. Entonces digo... Dióxido de azufre. Acá hay 3 oxígenos y cuando hay 3, ¿qué prefijo usamos? Tri. Dióxido de azufre. Azufre. Muy bien, vamos al último. P. ¿Qué elemento es P? Fósforo. Oxígeno menos 2. Fósforo. ¿Ya? Para formular el óxido coloco primero el fósforo, seguido del oxígeno, y para ponerle los subíndices que hacemos, intercambiamos. Del fósforo le pongo al azufre, 3, y del oxígeno le pongo, perdón, del fósforo le pongo el oxígeno, y del oxígeno le pongo el fósforo. Entonces fósforo, 2. ¿Cuántos oxígenos? ¿Podré simplificar primero? ¿Podré simplificar? No. Cuando ya no se puede, ahora veo. ¿Cuántos oxígenos hay acá? ¿Cuántos oxígenos hay? 3 oxígenos. Entonces, para 3, ¿qué prefijo uso? Tri. Trióxido de... ¿Cuántos fósforos hay? 2. Entonces uso el prefijo di. Difósforo. ¿Fácil? ¿Difícil? Fácil. Ahora vamos a trabajar con ustedes. Ya vamos a trabajar con ustedes. Miren, acá, B. ¿Qué se llama? ¿Qué elemento es B? Boro. Y el oxígeno que siempre trabaja con menos 2. Para formular, coloco primero el elemento o el boro seguido del oxígeno. Para darle los subíndices, intercambiamos del boro al oxígeno, 3, y del oxígeno al boro, 2. A ver, ¿quién me dice cuál sería su nombre de este elemento o de ese compuesto? Trióxido de biboro. Trióxido de biboro. Muy bien. Muy bien. Correcto. Acá me está pidiendo solamente formular. No me está pidiendo su nombre, pero vamos a darle el nombre para poder repasar. Vamos al otro. SI. ¿Qué elemento es? Silicio. Correcto. Silicio.
Silicio más el oxígeno, no metal más oxígeno me da un óxido ácido o anhidrido. Coloco primero el silicio seguido del oxígeno, ¿correcto? Pero acá digo silicio, lo intercambio, le pongo al oxígeno, sería oxígeno 4, y del oxígeno le pongo el silicio, sería 2. Ahí era 2 y era 4, han simplificado, ¿correcto? Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por eso me queda silicio 1, oxígeno 2. ¿Cuál sería el nombre? A ver. Dióxido de silicio. De silicio. Dióxido de silicio. Muy bien. Ahora, miren, niños, los elementos químicos, si nosotros vemos en la tabla periódica, ellos van a tener varios estados de oxidación. Este numerito que me dan acá arriba, el positivo, por ejemplo, el silicio, el más 4, el boro, el más 3, este positivo que está arriba se dice que es el estado de oxidación. Y esos estados de oxidación están en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, en la tabla periódica ya nosotros... ¿Cómo se llama este elemento C? ¿Qué elemento es? Carbono. El carbono en la tabla periódica va a tener dos estados de oxidación, más 2 y más 4. Y cada uno de ellos puede formar un óxido. Forma un óxido. Entonces, digo, al carbono, cuando está trabajando con más 2, por eso dice carbono más 2. Para que forme un óxido se une al oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con menos 2. Ahora me dice, formula. ¿Cómo sería para formular? ¿Quién coloco primero? Primero coloco el carbono. ¿Seguido de quién? Del oxígeno. Muy bien. Ahora voy a intercambiar. Del carbono le pongo al oxígeno. ¿Cuánto le corresponde al oxígeno? 2. Muy bien. Y del oxígeno le coloco al carbono. ¿Cuánto le coloco al carbono? 2. Jessica, ¿puede quedar ahí? No, se simplifica. Correcto, Jessica, muy bien. Mitad, 1. Mitad, 1. Ahora ya tengo la nueva fórmula de este óxido. Carbono, 1. Oxígeno, 2. Perdón, oxígeno 1. Miguel, ¿cuál sería el nombre? A ver, Miguelito, ¿cuál sería el nombre? Monóxido de carbono. Monóxido de... de carbono. Muy bien, Jessica. Monóxido de carbono. Monóxido, ¿por qué? Porque hay un solo oxígeno. Muy bien. Ahora vamos, ya tenemos el óxido del primero, ¿ah? Con su estado de oxidación más 2. Ahora nos falta el segundo, con su estado de oxidación más 4. Entonces yo digo, carbono más 4 más el oxígeno me va a dar un óxido. No metal más oxígeno me da un óxido ácido o anhidrido. Por lo tanto, vamos a formular. Primero coloco el carbono seguido del oxígeno. Ahora vamos a intercambiar. Del carbono le pongo al oxígeno. ¿Cuánto le corresponde al oxígeno? 4. 4, muy bien. Y del oxígeno le coloco al carbono. ¿Cuánto le corresponde al carbono? 2. 2. Muy bien. A ver, Iker, ¿está en clase Iker? ¿Puede quedar ahí Iker? A ver, ¿puede quedar ahí? Parece que su micrófono está un poquito mal de Iker. A ver, ¿quién me puede contestar ahí? A ver, vamos, ¿quién No, más? Miss, ahí no se puede quedar. No puede quedar ahí. No, se A ver, simplifica. Iker, ¿qué hago, Iker? Sí, tiene que simplificar. Ahí no se puede quedar. Correcto. No, Miss, no puede quedar ahí. Mitad, No 1. puede quedar ahí, Miss. 2. Entonces, tenemos la nueva fórmula. Carbono, 1. Oxígeno, 2. Muy bien. A ver. Vamos. Diego Ocas.
Diego Ocas, dime, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? Azufre. ¿Azufre? No, el de acá, el de acá. ¿Dónde? No veo tu puntero. No lo estás viendo. A ver, vamos a resaltar. No lo puedo ver. No, tu puntero. A ver, esto que está de color verde, ¿cómo se llama, Diego? A ver. ¿Lo ves? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Correcto, Dieguito. Dióxido de carbono. Muy bien. Continuamos. Entonces, miren el carbono. El carbono nos da dos óxidos. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono. ¿Por qué dos óxidos? Porque tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 4. Cada uno de los estados de oxidación te va a dar un óxido. ¿Ya? Ahora vamos al otro. ¿Qué elemento es este? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? Azufre. 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 Muy bien. El azufre tiene 3 estados de oxidación. Más 2, más 4 y más 6. ¿Qué quiere decir? Que te va a dar 3 óxidos diferentes. Muy bien. A ver, vamos. Cuando trabaja con más 2, o sea, con su valencia pequeñita, más 2. Primero colocamos el azufre, seguido de ¿quién? Seguido del oxígeno. ¿Qué hacemos? Intercambiamos del azufre más 2, le pongo el oxígeno. ¿Cuánto le corresponde al oxígeno? 2. Y del oxígeno le pongo el azufre. ¿Cuánto le corresponde al azufre? 2. A ver, pregunto a Camila. Camilita, estás en clase, hijita. Dime, ¿puede quedar ahí? ¿O tendré que simplificarlo? Camila. Simplificarlo, Miss. Muy bien, Camilita. Simplificamos. Mitad, 1. Mitad, 1. Entonces me queda azufre, 1. Oxígeno, 1. A ver, Guillermo, ¿cuál sería su nombre? Monóxido de silicio. ¿Qué elemento es ese? Azufre. El azufre. Entonces, ¿cómo sería, Diego? ¿O cómo sería Guillermo? Monóxido de azufre. Correcto, el monóxido de azufre. Vamos al otro. Ahora el azufre con más 4. ¿Ya? Azufre seguido del oxígeno. Vamos a intercambiar del azufre, le pongo al oxígeno 4. Y del oxígeno le pongo al azufre 2. A ver, ¿qué me dice Diego García? ¿Queda ahí o lo puedo simplificar? Diego García. Sí, García no sé hablar. A ver, dime, Kaori. ¿Se puede simplificar o lo dejamos ahí? ¿Yo te puedo decir, Miss? A ver, Diego Ocas. Se puede simplificar. ¿Cuánto le simplifico? ¿Mitad? La mitad de 2, 1. 1. Mitad, Mitad de 4, 2. correcto. Entonces me queda azufre, 1, oxígeno, 2. ¿Cuál sería su nombre, Iker? Su nombre, Miss. Sí, ¿cuál sería su Ahí sería dióxido de azufre. Correcto, dióxido de azufre. Ahí sería dióxido de azufre. Muy bien, Iker, muy bien. Vamos al tercer elemento de azufre. Me dice el azufre y el oxígeno. Correcto. Del azufre le pongo el oxígeno, oxígeno 6. Y del oxígeno le pongo al azufre, azufre 2. ¿Podré simplificar? Sí, ¿no es cierto? Mitad, 1, mitad, 3. 3. Correcto. Vamos a formular 3. entonces azufre 1, oxígeno 3.
Guillermo, ¿cuál sería su nombre? Trióxido de azufre. Correcto, el trióxido de azufre. ¡Qué bueno, chicos! Esto estamos trabajando nosotros también en secundaria. Y ya ustedes lo están haciendo. ¿Ya ve qué inteligentes son ustedes? Los felicito, niños. Los felicito. Vamos a continuar. A ver, N, ¿cuál es su nombre? A ver, Diego García no me está contestando. Fabricio. Nitrógeno. Muy bien. Nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno tiene dos estados de oxidación. Tiene +3 y tiene +5. ¿Qué quiere decir? Que va a formar dos óxidos. Dos óxidos. Vamos al primer óxido entonces. Me dice nitrógeno. Primero coloco el nitrógeno seguido del oxígeno. ¿Ya? Intercambiamos. Del nitrógeno le pongo el oxígeno. Oxígeno 3. Y del oxígeno le pongo al nitrógeno. Nitrógeno 2. Correcto. ¿Puedo simplificar? No, puedo. A ver, Jessica. Jessica, ¿cuál es su nombre? no. Jessica. Dióxido de nitrógeno. De dinitrógeno, correcto. Trióxido de dinitrógeno. Muy bien, y vamos al último óxido ahora con el nitrógeno +5. Nitrógeno y oxígeno. Vamos a intercambiar. Del nitrógeno le pongo al oxígeno. Oxígeno sería 5. Y del oxígeno le pongo al nitrógeno. Sería 2. Paula, ¿cuál sería su nombre, Paulita? Su nombre sería dióxido. Es 5. Para 5, ¿cuál sería él? Y yo te puedo decir. No. Estamos con Paulita. Paula, hay que tener paciencia. Todos lo pueden decir. Paulita también. Para 5, ¿cómo se llamaba? Penta. ¿Está bien? Pentaóxido. Muy bien. Pentaóxido de nitrógeno. Correcto. Pentaóxido de dinitrógeno. Pentaóxido de dinitrógeno. ¿Qué les pareció? ¿Está fácil? Se parece al anterior, ¿no? Entonces, siempre en la función óxidos, el oxígeno trabaja con -2. Para dar la fórmula final, vamos a intercambiar los estados de oxidación. Y para darle el nombre, vamos a ver cuántos átomos están presentes y de acuerdo a eso buscamos el prefijo. Muy bien. Ahora, prepárense porque vamos a seguir practicando. Ya está. Completa el siguiente recuadro nombrando los siguientes óxidos. Muy bien. A ver, vamos a la lista. Estos ya es práctica ya. Nota. A ver, el primero me va a dar... el primero me da Iker. Monóxido. No. Espérate todavía, Iker, todavía espérate. Espérate, Iker. El primero me da Iker. El segundo me va a dar Guillermo. El tercero, este de acá, me va a dar Miguel. Vayan pensando cada uno. Miguel. El otro me lo va a dar Paula. El otro me lo va a dar Jessica. Esta me lo va a dar Carlos. ¿Ya? El otro me lo va a dar, a ver, ¿quién más está en lista? Fabricio. Y el último, a ver, vamos, ¿quién me lo va? Miguel, ya está Paula, ya Kaori. A ver, Kaori, el último, ¿ya? Muy bien, ya, vayan desarrollando y empiezo a preguntar. Ya, el primero era de Iker. A ver, Iker, dime, ¿cómo se llama este elemento? A ver, ese se llama trióxido de dicloro. Correcto, trióxido, porque hay 3 óxidos, 3 oxígenos y hay 2 cloros. Correcto, entonces su nombre de ahí es
el trióxido de dicloro. Correcto. El siguiente, Guillermo. Pentaóxido de dicloro. Penta porque es 5, ¿no es cierto? 5. Entonces decimos ahí pentaóxido de dicloro. El otro, miren, acá viene 7. 7 oxígenos. Y como es 7, usa heptóxido de dicloro. Miguelito, ¿cuál es el nombre? Pentaóxido de... No. Tú estás acá, Pentaóxido de dicloro. No, esta de acá te toca, Miguel. Miguel, ¿dónde está la M? Eso, ¿dónde está la M ahí? Ahora, ¿dónde está la Eso. flechita? La flechita. ¿Cómo se llama esto, Miguel? Monóxido de azufre. Correcto, el monóxido de azufre. Paulita, ¿cómo se llama este elemento? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre, correcto. A ver, Juancito, a ver, ¿cómo se llama este elemento, hijito? Yo sé que tú puedes. No, Miss, a mí me tocaba ese. Jessica, muy bien, Jessica, pensé que era Juan. Ya, a ver, Jessica. Trióxido de azufre. Trióxido de azufre, Jessica, voy a anotarlo acá, porque pensé, la nota voy a poner a Juancito, si no. Correcto, Jessica. A ver, Carlitos, ¿cómo se llama este elemento? Monóxido Monóxido de dibromo, correcto, Juancito. Monóxido de dibromo. A ver, ¿a quién le tocaba esto? ¿Quién era F? Fabricio. Fabricio, Miss Fabricio. Fabricio. Fabricio, yo. Muy bien, Fabricio. A ver, ¿cómo se llama? Hay 3 oxígenos. Dióxido de dibromo. Correcto, Fabricio. Un aplauso para Fabricio. Muy bien. Trióxido de dibromo. A ver, Kaori también puede. Es una niña que también es inteligentísima. A ver, Kaori, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Pentaóxido de dibromo. Excelente. Un aplauso para Kaori. Los felicito. Qué inteligentes son ustedes. De verdad que me asombra. Miss, Gabriela, una pregunta. Sí, dime, te escucho, Jessica. El heptasódido de dicloro está mal. Debe ¿Qué ser número? La 4. Debería ser heptaóxido de dicloro. No, está bien. Miss, en el de Kaori, Miss, está mal el nombre. Debería ser pentaóxido de dibromo. En el último de Kaori debería ser pentaóxido de dibromo. Acá es penta, correcto. Yo me equivoqué al escribir porque ella sí me lo dio bien. Penta. Sí, Miss. Yo soy la que debo tener mala nota por escribir mal. Ya. Pentóxido de dicloro. ¿Ya? Ese sería el nombre correcto. Un aplauso para ustedes, chicos. Muy bien. Me asombran, de verdad, porque estos temas los estamos trabajando con primero, segundo, secundaria, y ustedes en cuarto lo están haciendo. Quiere decir que cuando vamos a llegar a secundaria, ustedes van a hacer tromes en química. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar lo que es la atomicidad, que también lo hemos escuchado en la clase anterior. ¿Qué es la atomicidad? Es el número de átomos que hay en un compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, miren, acá tengo este compuesto y digo, ¿cuántos potasios hay? Potasios en esta fórmula. Voy a observar la fórmula nada más. ¿Ya? Y digo, ¿cuántos potasios hay? Acá hay 2 potasios. ¿Cómo lo indica? El número que está debajo. Este número 2 me indica que hay 2 potasios. ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Qué número hay acá? No hay nada. Cuando no hay nada, ¿qué me indica? Que 2 potasios. Uno nada más, ¿no?
Acá hay un hidrógeno. ¿Cuántos fósforos hay? Si no tiene ningún número, ¿qué me indica qué número hay ahí? 1. Entonces hay un fósforo. ¿Cuántos oxígenos hay? ¿Qué número está acá? 3. 3 oxígenos. Entonces, cuando me hablan de atomicidad, ¿qué voy a hacer? Esos números los voy a sumar. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos. Entonces digo que este compuesto tiene 7 átomos. ¿Ya? 7 átomos. 3. Va a tener 7 átomos. Esa es la atomicidad. La atomicidad es el número de átomos. Miren acá. ¿Cómo se llama esto? A ver, dime. Guillermo, ¿cómo se llama este compuesto? CO2. Guillermo. CO2 es dióxido de carbono. Correcto. Iker. Acá. ¿Cuántos carbonos hay? 1. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. 2 oxígenos. Muy bien. Más un carbono, en total hay 3 átomos. Entonces la atomicidad del dióxido de carbono es 3 átomos. Vamos al otro. Monóxido de carbono. Carbono, ¿cuántos carbonos hay? 1. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. 1 más 1, 2. Entonces en este compuesto solamente hay 2 átomos. ¿Ya? Azufre, 1. Oxígeno, 2. 2 más 1, 3. Entonces en el dióxido de azufre, 3 átomos. Azufre, 1. Oxígeno, 3. 3 más 1, 4. Total, 4 átomos. ¿Ya? Entonces la atomicidad es el número de átomos. Muy bien. A ver, dígame por acá. A ver, Iker. Dime, ¿cuántos átomos hay en este compuesto? Sí, bis. ¿Cuántos átomos hay en este compuesto que estoy escribiendo? Sí, mis. ¿Cuántos átomos hay en este compuesto, Iker? ¿Cuántos átomos? ¿Cuál mis? Ahí, átomos. En ese compuesto. ¿Cuántos hierros hay? A ver, ahí hay 5 átomos. Correcto. Hierro, 2. Más. ¿Qué, ¿Cuántos hay en el oxígeno? 2 hierros. 3. 2 hierros. En total hay 5. 3. Correcto. Hay 5 Iker. átomos. A ver, 5. Guillermo. ¿Sí, mis? Dime, ¿cuántos átomos hay en este compuesto? Un ratito. A ver. ¿Cuántos átomos hay ahí? Hay 6 átomos. Correcto. El azufre hay 2, más el oxígeno hay 4. Entonces, en total vamos a tener 6 átomos. Entonces, ¿qué es la atomicidad? Es contar los cantidad de átomos que hay ahí. A ver, Jessica, dime, ¿cuántos átomos hay en este compuesto? Que es la fórmula del agua. ¿Cuántos átomos tiene? 3. Muy bien. 2 del hidrógeno más 1 del oxígeno. ¿No es cierto? Ahí hay 3. 3 átomos. Entonces la atomicidad es el número de átomos que están presentes en esa fórmula. ¿Me entendieron, niños? Sí, mis. Correcto. Sí, mis. Muy bien, vamos entonces. Ahora, a ver, vamos a los que no me contestaron el en antes. A ver, Carlos me contestó. Esto me va a contestar Miguel. Ah, no, Miguel ya me dio. Yarumi. Y me va a dar esto de acá, a ver. Juan. Acá. A ver. Diego. Camila. A ver, Camilita.
Diego García. Ya Miss, está. una cosita. García dice que no tiene micrófono. Ya, que me escriba al chat entonces. Que lo escriba al chat. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿a quién le di esto? Yarumi. ¿Cuál es su nombre de este compuesto? ¿Cómo se llama? CO. Monóxido de carbono. Correcto, Yarumi. El monóxido de carbono. A ver, Juancito. Juancito. ¿Cómo se llama este segundo compuesto? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Correcto, Juancito. Camila. A ver, hijita linda, ¿cómo se llama ese compuesto? Tiene 5 oxígenos y 2 bromos. Cuando es 5, ¿qué prefijo usamos? ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver. Ina. Ina. ¿Cómo se llama? A ver, Ina, ayúdale a Camilita. ¿Cómo se llama este compuesto? Miss, A ver, Miguel, Diego dime. García respondido por el chat lo que es. Por el... Muy Miss, bien, Camila. Camilita. Se malogró. Diego García, ya me dio. Muy bien. Disculpa, no lo había visto. Miss, por una cosita. Ya, Camila. Miss, dióxido de dibromo. A ver, dime, Kaori, ¿cómo se llama? ¿Ya? De dibromo, qué bueno. Muy bien, Kaori. Pentóxido de dibromo. Y el último, Diego García. Me dice que no tiene micrófono, pero puede escribirlo en el chat. A ver, voy a ver el chat. Diego mandó heptóxido de dicloro. Correcto, pentóxido de dicloro. Muy bien, Dieguito. Muy bien. Correcto. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Mami, sí, Miss, está claro. No, Miss. Muy bien. Ahora pasamos a trabajando en clase. ¿Cómo se forman los óxidos ácidos o anhidridos? Oxígeno. Con los óxidos ácidos se forman al combinar un metal con oxígeno. Correcto. Vamos al otro. Un óxido ácido se forma por la unión de no metal, No metal, oxígeno. 3. Los óxidos ácidos son compuestos formados por 2 elementos. Binarios. Son 2 elementos, vienen de bi. Bi quiere decir 2. Correcto, entonces se les llama binarios. Muy bien. Seguimos. Es un óxido ácido o anhidrido. Los La D. Los óxidos ácidos están formados por un no metal más oxígeno. En eso de ellos, ¿dónde está el oxígeno? En la D. Muy bien. Los demás tienen hidrógeno. Si no hay oxígeno, no es. Muy bien. Basta que tenga oxígeno. Ya. Nivel intermedio. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? El oxígeno trabaja con ¿cuánto? El oxígeno en la Trabaja formación siempre con menos. En la formación de un óxido Con menos estado de oxidación de menos 2. 6. El estado de oxidación del oxígeno en el óxido ácido
Siempre el oxígeno va a trabajar con -2, no se olviden, -2. ¿Lo completamos O-2? Claro, oxígeno -2. No se olvide, siempre él va a trabajar con su exponente -2, el oxígeno. Nombra, según Yupac, el siguiente óxido ácido. Nombre según Yupac. ¿Cuál es el nombre? A ver. Eptóxido de dicloro. Muy bien, Paulita. Eptóxido de dicloro. Pentóxido de dicloro, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Dice del dióxido de carbono. Dióxido de carbono. 9. Nombra según Yupac el siguiente compuesto. A ver, Kaori, ¿cómo se llama? La número 9, Kaori. Me dice unas cositas. Dime, Guillermito. Si está el 7, ¿no debería decir heptaóxido? Puede ser pentaóxido o puede ser pentóxido. Cualquiera de los dos, Dieguito. Los dos es correcto. ¿Ya? Pentaóxido o también pentóxido. Cualquiera de los dos. Porque el prefijo es pent. Termina en T. Ya, muy bien. Ahora sí, Kaori, te escucho, hijita linda. ¿Cómo se llama el nombre de este compuesto? Monóxido de bicarbono. De dicarbono. A ver, Diego Ocas. Yo te puedo decir. A ver, Diego Ocas. Dióxido de carbono. Dióxido de Di, porque hay dos, Kaori. Kaori, mira, ve, hay dos oxígenos. Y cuando hay dos oxígenos, ¿cuál es el prefijo que usamos? Di. Dióxido y un carbono de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien. La atomicidad del trióxido de dicloro. ¿Cuál sería su fórmula primero? La fórmula 2 cloros y 3 oxígenos. 2 cloros y 3 oxígenos. Correcto, Paulita. Cloro, 2 y oxígeno, 3. Esa es la fórmula del trióxido de dicarbono. Ahora pregunto, ¿cuántos átomos tiene? 5 átomos. 5 átomos, correcto. El cloro, hay 2 cloros, más, ¿cuántos oxígenos? Hay 3 oxígenos. En total vamos a tener entonces 5 átomos. 5 átomos. Excelente. Sigo practicando. Los óxidos ácidos son compuestos binarios, formados por ¿cuántos elementos? 2 elementos. Correcto. La palabra bi quiere decir 2. 2 compuestos. 2. ¿El óxido ácido es un óxido ácido o anhidrido? Hemos dicho que el óxido ácido es no metal más... Correcto, la A, no metal más oxígeno. Los demás no tienen oxígeno, ¿no es cierto? Entonces el que tiene oxígeno es un óxido ácido. 3. Da la fórmula del trióxido de dicloro. La C. Correcto. 3 oxígenos. Tri me dice 3. Acá me dice debe haber 3 oxígenos. Y di me dice 2. Debe haber 2 bromos. La C. Entonces, ¿en qué fórmula se cumple eso? En la C. Correcto. En la C. 4. ¿Cuántos óxidos ácidos hay? 5. A ver, vamos a ver primero. ¿Qué es un óxido ácido, Guillermo? Óxido ácido es la unión de un no metal más ¿quién? Más el oxígeno. Ahora, observa acá. Calcio. ¿Calcio es metal o no metal? No. ¿Qué es el calcio? El calcio es metal. Entonces, ese no puede ser. Porque acá, ¿qué me dice? Me dice no metal. ¿El magnesio qué es? El magnesio es un metal. Por lo tanto, tampoco puede ser. El bromo. El bromo es un no metal. Ese sí puede ser. Y el cloro es un no metal. El cloro es un no metal. Muy bien.
El azufre tampoco. El azufre también es un no metal. Un metal. Entonces, si me dice no metal más oxígeno, ¿cuántos óxidos ácidos hay en este grupo? 3. 3, muy bien. 1 del bromo, 2 el cloro y 3 del azufre. Por lo tanto, la respuesta es la B. No hay que confundirnos. Óxidos ácidos es no metal más oxígeno. Entonces yo primero tengo que identificar cuáles son los no metales. Y ahí solamente hay 3. El bromo, el cloro y el azufre. El calcio y el magnesio son metales. Por lo tanto, no forman óxidos ácidos, sino ellos formarían óxidos básicos. 5. Nombra según Yupac el siguiente óxido ácido. Pentaóxido de dicloro, pentaóxido de dicloro. Muy bien, Paulita. La letra Óxido de dicloro. pentaóxido de dicloro. La alternativa A. Muy bien. 6. Indica el nombre correcto de este ácido. Dióxido de dibromo. A, B, C. ¿Cuál es la alternativa? A ver. No me digan así. Dígame A, B, C, D. La D. La D de dedo. O la B. Dióxido de bromo o trióxido de dibromo. Muy bien. Dióxido de dibromo, porque hay 3 óxidos y 2 bromos. Entonces, trióxido de dibromo. Acá hay 3 y 2 bromos. Correcto. 7. ¿Cuál es la fórmula? La O la E. Me dice azufre está con más 2. Se va a unir al oxígeno, que el oxígeno está trabajando con menos 2. Se simplifica. Para formular Se simplifica, primero el azufre y el oxígeno. Intercambiamos del azufre al oxígeno 2. Del oxígeno 2. Mitad, 1, mitad, 1. ¿Qué me queda? Azufre, oxígeno. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La E. Muy bien. 8. Es un óxido ácido. La E. Otra vez la E. ¿Por qué, Guillermo? Porque magnesio A ver, es Marito, metal. escúchenme. Estoy preguntando a Guillermo, ¿por qué Guillermito es la E? Porque magnesio es un metal y el único que no es un no metal es la respuesta de la E. Correcto, el carbono es un no metal. Los demás son metales. Muy bien, es la E. 9. La atomicidad del peptóxido de dicloro. Pepto, ¿de cuánto viene? 7. Esto es 7. 7. 9 2. Entonces, 7 más 2. 10. 9, mis. Formular. ¿Cuál es la fórmula? Heptaóxido de iodo, la letra C. La letra C. A ver, niños, yo sé que ustedes son bien hábiles y lo saben hacer. Correcto. Me están dando las respuestas más de lo que te está pidiendo la pregunta. La pregunta te está pidiendo solamente cuál es su fórmula. Y ustedes me están dando la fórmula y el nombre. Está muy bien, pero cuando ustedes dan su examen, tienen que basarse a la pregunta nada más, ¿ya? Acá te está pidiendo la fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? Y yo sé que ustedes me han dado la fórmula y me han dado los nombres. Está muy bien, los felicito. Pero la pregunta me pedía la fórmula, y ahí está la fórmula, la C. ¿Qué les pareció la clase, niños? Excelente, Miss. Correcto.
La tareita. Muy bien. ¿Qué son los óxidos ácidos? ¿Cómo es la nomenclatura IUPAC para los óxidos ácidos? Me vas a desarrollar la tarea del libro. Y no te olvides que la siguiente clase vas a tener el test de entrada de este tema. Y así que a repasarlo. Por lo tanto, en este tiempo libre que queda, ustedes saben que me tienen que desarrollar el libro y me lo mandan hoy día mismo, el libro. Pero el cuadernito sí me lo mandan para la siguiente clase. ¿Ya? Ok, Miss. Ok, Miss. Ahorita Hasta mismo, Miss. luego. Chao. Chao, Miss. Chao. Cuídense. Ok, Miss. Chao. Chao.